Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, la palabra de hoy está buena. Dígale de lado, la palabra de hoy está buena. Y Dios te va a hablar a ti. Sí, no, prohibido el que, ay, buenísima la prédica, pastor, ojalá hubiera venido fulanito. No, es para usted, para el que está acá. ¿Ok? Entonces, en este momento, dígale de al lado, Dios nos va a hablar a ti y a mí. ¿Ok? Bueno. La semana pasada estuve viajando con mi hijo Natán. Estuve toda la semana dedicado con él. Estuvimos teniendo un tiempo increíble que la verdad quiero honrar a mi esposa porque ella me apoyó este tiempo. Nosotros creemos que el tiempo de papá con los hijos es bastante importante. Hay algunos creen que ser un buen padre es meter a tu hijo en el mejor colegio, es darle todo lo que él necesita, es dinero, 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 pero lo que más necesita tu hijo eres tú. Y así que quisimos pasar este tiempo con Natán, 5 días, y mi oración fue que durante este tiempo yo pudiera replicar en Natán mi relación con Dios. Porque, como lo dije anteriormente, nosotros enseñamos lo que sabemos, pero replicamos lo que vivimos. Y mi oración todo este tiempo fue, Señor, yo te pido que Natán llegue más conectado contigo, llegue más apasionado contigo. Así que todos los días siempre los arrancamos haciendo un buen café, es algo que también quiero replicar en él, porque los buenos hábitos se tienen que replicar. Y después de eso nos sentábamos juntos en la cama a hacer nuestro devocional. Y todos los días poníamos alabanza, adorábamos a Dios, y después de adorar a Dios, cada uno de los dos oraba. Y la oración de Natán el primer día me impactó, porque él empezó a decirle, Jesús, ayúdame a ser un mejor líder. Jesús, ayúdame a hacer la diferencia. Y después de orar, leemos la Biblia y creo que Dios, a través de la historia que voy a estar leyendo, nos respondió. Nos respondió en cómo llegar a ser mejores líderes y cómo llegar a nosotros a hacer la diferencia. Así que presta atención, Juan capítulo 13, y dice así. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta dónde los amó? Hasta el fin. ¿Cómo no los amó? Hasta que cometieron un error. Porque es el tipo de amor que nosotros solemos dar. Amamos a alguien hasta que la embarró. Y en el momento que metió la pata, retiramos el amor. Pero ese no fue el tipo de amor que Jesús nos modeló. Jesús amó hasta el fin. Eso quiere decir que no amó hasta que Pedro lo negó. No amó hasta que éste se equivocó. Amó hasta el fin. Es el amor que Dios quiere que tú y yo vivamos. Tú no puedes tener un amor condicional hacia otros y pretender ser igual como Jesús. Que tu amor no sea condicional. Que cuando tú amas a alguien, tú digas, ¿sabes qué? Yo te voy a amar aunque tú la embarres. Y la vas a embarrar como yo la voy a embarrar. Porque es el amor no solamente que de nosotros necesitamos dar, sino el que nosotros necesitamos recibir. Por lo tanto, es el que te necesitamos nosotros practicar. Y continúa diciendo, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Qué ya había ocurrido? Ya el diablo había incitado a Judas, Judas había aceptado la propuesta del diablo. O sea que en el corazón de Judas ya estaba la decisión de cambiar a Jesús por dinero. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que Judas tenía su corazón en el lugar equivocado. Y a pesar de esto, continúa así. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ahora, quiero que entendamos la cena. Estaban en este momento estaban celebrando la última cena. Jesús sabía que era la última cena, era cuando se estaba celebrando la Pascua. Y llegaron todos los discípulos y todo estaba organizado, excepto por algo. No habían conseguido a nadie que funcionara como siervo para lavar los pies. Y en una fiesta tan solemne como esta, era bastante importante que hubiera alguien que lavara los pies. ¿Por qué razón? Porque la forma en que se sentaban todos a comer no era como tú y yo nos sentamos a comer hoy en día,
en nuestras casas, en un comedor, sino que era con los pies cercanos a la comida. ¿Y por qué era eso tan grave? Porque el medio de transporte más popular de la época era el dos patas. Y en dos patas ellos caminaban por calles que no estaban pavimentadas, en lugares que no tenían ningún tipo de alcantarillado, donde caminaban animales y hacían sus necesidades. Así que cuando una persona llegaba a un lugar, lo más sucio que tenía eran sus propios pies. Tenían excremento de todo menos de ellos. Así que lo que se solía hacer era lavar los pies para después pasar a sentarse a comer. Pero acá había pasado algo. No había nadie. Estos discípulos se venían peleando por quién era el más importante de ellos. De hecho, dos de ellos, hermanos, habían mandado a su mamá a decirle a Jesús, Jesús, que uno de ellos se sienta a tu izquierda y el otro se sienta a la derecha. Ahora, cuando tú le dices a tu mamá que vaya y haga algo en tu nombre, tú estás fregado. Pero bueno, está bien. Esa no es la prédica de hoy. Pero todos ellos tenían un anhelo de ser el más importante y el más grande. Y llegaron todos y dijeron, uy, hoy no hay quien lave los pies. Y yo me imagino que a sus adentros dijeron, pues comemos cochinos. Pero yo de ninguna manera voy a lavarle acá los pies a nadie. Y en el momento en que vieron de pronto todos los utensilios para lavar los pies, yo creo que varios de ellos, entre ellos Juan y Andrés, dijeron, qué pena, al baño me voy, para que no me vayan a poner a hacerlo. Pero resulta que Jesús dice, bueno, vamos a practicar lo que es necesario, se sacan todas las cosas y todos sufriendo y pensando, ¿a quién va a poner Jesús a lavarle los pies a los demás? Y resulta que Jesús se quita en ese momento su túnica, se pone la toalla en las rodillas y empieza a lavarle los pies uno por uno. Oye, es totalmente contrario a lo que nosotros vemos en este mundo, ¿no? Porque en este mundo nosotros creemos que si nos humillamos es como que perdemos importancia, como que perdemos autoridad. Vemos un mundo que lo que hace es justamente no bajarse de esos títulos, sino ponerse y resaltarlos. En otras palabras, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy de los Rodríguez, pero bien Rodríguez. Yo soy de los... Y empieza a ver, tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Como darnos importancia a través de cosas que son vanas. Pero ¿por qué Jesús es capaz de tomar una posición de siervo sin sentir amenaza de que va a perder autoridad o identidad? Ahí nos dice la palabra. Jesús sabía que todo había sido puesto bajo su dominio. ¿Por quién? Por Dios. Así que Él no buscaba las cosas en los hombres. Él no buscaba agradar a los hombres, porque el que Él sabía que lo que Él tenía no se lo había dado a los hombres, por lo tanto no se lo podían quitar los hombres, se lo había dado a Dios. Pero también había una claridad de que Él había salido de Dios y que a Dios volvía. Déjame decirte que cuando tú no sabes de dónde saliste, vas a buscar agradar a las personas equivocadas. Pero cuando tú sabes que Dios es tu Padre, a ti no te va a importar lo que diga el mundo. Jesús tenía clara su identidad. No estaba caminando buscando en el mundo su importancia, porque Él ya sabía que Dios era el que le daba esa importancia. Él no buscaba en los hombres su autoridad, porque Él sabía que quien le daba la autoridad era el Padre. Él lo tenía claro. Así que Él se sienta en ese momento y empieza a través de su ejemplo marcar el tipo de liderazgo que Él esperaba de nosotros. Mira, lavar los pies de los discípulos era un acto de amor, de servicio y de humildad. Pero Jesús estaba mostrando que el tipo de liderazgo que Él quería replicar en nosotros no es un liderazgo de ser pretenciosos, de ser servidos, sino de nosotros más bien buscar servir a los demás. Este es el liderazgo que Jesús modeló y el que espera de ti y de mí. Donde la persona que lidera es la que da más ejemplo, es la que más sirve y no la que se sirve. Mira que Jesús nos dice en Mateo 20:25, Jesús lo llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Voy a ponértelo en el lenguaje de hoy. Como ustedes saben, los jefes de las empresas hoy en día oprimen al pueblo y abusan de su autoridad. O de pronto dice, como ustedes saben, los esposos del mundo abusan de los que están bajo su autoridad.
O ponle cualquier lugar de autoridad. Y Jesús está diciendo, ustedes han visto como todas las personas de este mundo, cuando tienen un poco de autoridad, se les va la cabeza y usan su autoridad no para servir, sino para servirse de las demás personas. Pero Jesús continúa en el versículo 26 y dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Mira, estas palabras Jesús se las da a sus discípulos cuando ellos estaban peleando por quién sería el mayor entre ellos. En otras palabras, ¿quién va a ser el reemplazo de Jesús? Porque fue cuando Jesús empezó a anunciar que tendría que ir a la cruz, cuando empezaron ellos, bueno, ¿quién es el más importante? O sea, ¿quién va a ser el reemplazo de Jesús? Y Jesús acá está respondiendo y diciendo que nuestro liderazgo está determinado por nuestro servicio a los demás. En otras palabras, Dios te está diciendo, sirve a quienes quieres liderar. Y yo sé que hay personas que tú estás liderando que son difíciles. Pero ten cuidado, porque si tú no los sirves, puede ser que ellos se terminen sirviendo, por lo tanto te terminarán liderando. Y es mejor liderar personas difíciles que ser liderado por personas difíciles. Porque al fin y al cabo, tu liderazgo requiere de tu servicio a aquellos que tú estás pretendiendo liderar. Mira, esta es una gran verdad para todo. Es una gran verdad para liderar tu familia, tus negocios, para ser un líder de la iglesia, para ser un líder en el deporte que tú estás practicando. En todo, tu liderazgo crece cuando crece tu servicio. Ahora, quiero aprovechar este momento para hablarle a los hombres. Estoy hablando de los hombres casados, de las autoridades y cabezas de la casa. ¿Dónde están esos hombres? No, con valentía. ¿Dónde están esos hombres? Sí, porque a algunos les da miedo y le preguntan a la esposa que puede preguntar, ¿puedo levantar la mano acá en este momento? Levántela, está en la iglesia, acá lo protegemos. El problema es llegando a casa. El problema es llegando a casa, pero acá lo puede hacer. Así que ¿dónde están los hombres, los varones, las autoridades, los cabezas? Eso, acá muestre valentía. Muy bien. Bueno, les voy a hablar a ustedes, o nos voy a hablar a nosotros mismos. Mira, nuestro liderazgo aumenta cuando usamos nuestra autoridad, no para dar órdenes y oprimir, sino para dar ejemplo a nosotros servir a nuestras esposas y a nuestros hijos. Lo que te quiero decir es que Dios no te puso como cabeza y autoridad de tu casa para que cuando estás discutiendo algo con tu esposa, tú des punto final a la discusión diciendo, pues yo soy la cabeza, yo soy la autoridad. No, señor. Y si tu esposo te dice eso, entonces, mujer, tú te vas a quitar los zapatos y le vas a decir, entonces lávame los pies. Porque es el tipo de liderazgo que modeló Jesús. Ah, sí, usted es la autoridad, yo que no sabía que me iba a limpiar. Y eso que tengo la uña parca. Hombres, les voy a decir que con gusto una esposa y unos hijos los van a seguir si ustedes les sirven. Porque es fácil seguir a un líder que usa su posición para servir y no para ser servido. Así que si tú quieres ser un gran líder en tu hogar, da ejemplo. Sé un ejemplo. Ahora, acá no quiero arbar a las mujeres, no quiero que la próxima vez que el esposo diga algo, que de ejemplo ganes. No. No, porque algunas ya empiezan a usar lo que el pastor dice como un arma, ¿no? Es como que ahí sacan el puñal. No. Todos estamos llamados a hacer lo correcto, independiente de lo que los demás estén haciendo. ¿Estamos? Ahora, Juan, capítulo 13, versículo 6, dice, cuando llegó Simón Pedro, o sea, cada vez que la palabra dice Simón, algo está por llegar. Porque Simón es el nombre con el cual él nació, que significa caña que se deja llevar por el viento. Déjame ese versículo en pantalla. Pero cuando Simón tiene un encuentro con Jesús, Jesús le cambia el nombre y dice, ahora te vas a llamar Pedro. En otras palabras, ya no serás más la caña que se deja llevar por el viento, un vaivén, sino vas a ser Pedro, la piedra, el inmovible. Entonces, cada vez que la palabra Jesús vuelve a decir Simón, es como que no, es Pedro. No, es Simón, créeme. Está saliendo la vieja naturaleza que tenemos que corregir. Bueno, porque todo parecía estar muy bien, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando llegó a Simón Pedro, este dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Entonces, pongamos la escena. Jesús está lavando pies
acaba de terminar con Felipe, que además tenía la uña encarnada, estaba bastante impresionado, cuando de pronto viene Pedro, ¿no? Y cada vez que aparece Pedro en escena, uno dice, ¿y ahora qué va a hacer Pedro? Porque Pedro era como los que actúan y después pensaban, ¿no? Entonces yo me siento muy identificado con Pedro, la verdad. Y entonces Pedro, en lugar de hacérselo fácil, empieza, yo me lo imagino en este momento haciéndose, delante de todos. ¿Y tú me vas a lavar los pies a mí? De ninguna manera. Creyendo que en ese momento Jesús se iba a parar y iba a decir, aprendan de Pedro, Pedro, tú serás mi sucesor, todos te servirán ahora a ti. Pero resulta que no fue lo que Jesús respondió. Jesús dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Déjame decirte a ti, que si crees que Dios se equivocó, tú eres el que no entiendes, quédate calladito y vas a entender más adelante. Porque es que hay veces que parecemos como, acá Dios la embarró, pero bueno, te quiero por tu bien, corrige. Dios no se equivoca. Si Dios parece haberse equivocado, es que tú no entiendes. ¿Sencillo o no? Dicen, no, es que Dios se equivocó en cómo hizo las cosas. No, tú no estás entendiendo lo que le está diciendo. Quédate calladito, que cuando el necio se queda callado, pasa por sabio. Entonces, en ese momento Jesús le dice, Pedro, no hagas esto tan difícil, hermano. Tú ahorita no entiendes. No me daña acá la actividad. Gracias por la interrupción. Venga, le lavo los pies, que más adelante usted va a entender. Ahora, cualquiera en ese momento, cuando Jesús te dice a ti, no entiendes, uno esperaría que dijera, ok, perdón, no entendí. Pero no, Pedro, no. Pedro responde, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Insistió. Yo me imagino al pobre Jesús en ese momento mirándolo así como diciendo, es que caiga rápido un rayo del cielo. Y entonces Jesús lo mira cuando insiste y le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Mira, primero vemos a un Pedro que se niega a que Jesús le lavara los pies. Porque el caminar de Pedro con Jesús estaba marcado no por lo que él recibía de Jesús, sino por lo que él le daba a Jesús, por mostrarle su amor a Jesús a través de su hacer. Y por lo tanto, Pedro era el primero en responder, el primero en seguir a Jesús, el primero en hacer por Jesús. Y aunque Pedro era bueno dando, era malo recibiendo. Mira, hay varios que son muy buenos dando, pero son pésimos recibiendo. Y por eso se están perdiendo de una parte muy importante con Jesús. Jesús dice, si solo tú das, Pedro, y no recibes, no tienes parte conmigo. Porque si cada vez que Jesús te quiere dar tu herencia, tú dices, no, de ninguna manera. Si cada vez que Jesús te quiere dar por gracia, no lo que mereces, sino lo que no mereces, y tú dices, de ninguna manera, pues te quedaste pobre cuando Dios te quería hacer rico. Y cuando yo leía esta historia, yo decía, ¿por qué Pedro se estaba negando a recibir algo de Jesús? Porque si Jesús quería amarlo, quería bendecirlo, quería cuidarlo, Pedro estaba diciendo y negándose a decir, no. Y yo lo oraba y le decía, Señor, ¿por qué? Y el Señor me daba dos razones por las cuales nosotros podemos decir no cuando Dios nos quiere dar algo. Dos razones por las cuales nos puede costar recibir. Y la primera de ellas es la culpa. Porque la culpa es el ataque que el diablo nos lanza para que no disfrutemos lo que Dios nos da. Y cuando Dios nos da algo, es como que el diablo viene, nos susurra y nos hace sentir culpables por recibir y por tener. Mira, personas que sienten que tienen que dar explicaciones cuando van, por ejemplo, a un buen restaurante.
Uy, lo vi por allá comiendo bueno, ¿no? Y dice, no, pero es que me invitaron. O te tomaste unas vacaciones y todo el mundo, pero está como viajando harto. No, es que las tenía pagas y fue una charla de esas de tiempo compartido, entonces me salió más barato. O te compraste algo de marca y entonces no, que no me vean lo de marca porque, pero están, no, son chiviados. Como que tienes que darle explicación a todo el mundo, ¿no? Porque sientes culpa. El diablo te hace sentir indigno de lo que Dios te está dando. ¿Por qué le tienes que dar explicaciones a otros? Si Dios te bendijo, disfrútelo o no. ¿Ah? Y si alguien lo critica, otras vacaciones, ¿que usted me las pagó o qué? Ahora, yo estoy hablando a las personas que obtienen de una manera correcta. Porque si tú le des plata a otro y te vas de vacaciones, tú eres un sinvergüenza. Eso sí es una irresponsabilidad. Sí, o sea, si usted no tiene con qué pagar el arriendo, pero llega con la última cartera a la casa y su hija le dice, mamá, pero ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a dejar que la culpa me llene, ese es el ataque del diablo. No, olvídese. Usted ya es descarada. Pero si usted no le debe nada a nadie, usted ha trabajado, Dios le bendice con algo bueno, ¿sabe qué? Disfrútelo. Saque la cartera, lúzquela, póngase los zapatos, váyase de vacaciones, móntelo en donde lo quiere montar. Y si a otro no le gusta, eso es problema de él. No dejes que la culpa te robe lo que Dios te está dando. Mira, si Pedro no superaba la culpa, lo que otros puedan pensar, porque seguramente Pedro dijo, no, pero ¿qué van a pensar los demás? Los demás van a decir, uy, usted se creía espiritual y poniendo al maestro a lavarle los pies. Yo esperaba eso de Judas, pero usted, Pedro. Si Pedro no lo superaba, pues Dios no hubiera podido darle lo que tenía para él. Ahora, pongámonos en la posición de Dios. ¿Qué pasa si tú le compras algo a tu hijo que tú sabes que le va a gustar, tú lo quieres consentir? Y tú se lo compras, le inviertes dinero hacia algo y cuando se lo entregas, tu hijo empieza a sentir culpa, no, que van a decir mis amigos que yo con esto, y a causa de la culpa no disfruta de la bendición que tú le estás dando. ¿Cómo te sentirías tú como padre? ¿Sabríamos que la culpa le está robando una bendición o no? ¿Por qué dejas que la culpa te robe las bendiciones de Dios? Pero por otro lado, también quiero que te pongas en el lugar de ver que otro recibe. ¿Qué pasa cuando tú ves que otro recibe una bendición de Dios? ¿Te alegras? ¿O lo culpas? ¿O lo atacas? Porque hay algunos que lo hacen así, ¿no? Algunos usan las redes sociales, es como jueces, ¿no? ¿Qué tal otras vacaciones? Uy, esa cartera nueva, ¿qué tal? No tiene, eso es hasta chiviado debe ser. Y lo que hacen es jueces de lo que otros están recibiendo. No debería, es que quién sabe, es que esto no me parece. Envidiosos. Ten mucho cuidado con la envidia. Ten muchísimo cuidado con la envidia. Porque fue de lo que se llenó Satanás en su corazón para rebelarse contra Dios, quererle robar su trono y atacar a Adán y Eva para sacarlos de la presencia de Dios. Así que ten mucho cuidado con la envidia. Recordemos la historia del hijo pródigo. 2 hijos, uno joven, el otro mayor. El joven va y le dice a su papá que quiere ya su herencia. El padre les entrega su porción de la herencia a los 2. El menor se va, vive una vida descarriada, sin seguir las reglas, lo pierde todo. Cuando ya está en la peor posición, vuelve a casa. El padre le decide dar misericordia y gracia, lo recibe de vuelta en casa, manda a matar el ternero más gordo y hagamos una fiesta. ¿Merecía eso? No, gracia. Pero todo lo que nosotros recibimos de Dios es por gracia. Tú no recibes lo que mereces. ¿Sabes qué mereces tú? Muerte. Lo mismo que yo, porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Así que todo lo bueno que tenemos, ¿sabes qué es? Gracia. Y este hijo recibe gracia.
Le mandan a matar el ternero más gordo, una fiesta, todo. Uy, no lo merecía. Pero llega el hermano mayor, el que había permanecido en la casa, el espiritual, el ejemplar. Y cuando se da cuenta que su padre estaba bendiciendo a su hermano, en lugar de alegrarse, se indigna, siente envidia y celos. ¿Cómo se te ocurre bendecirlo a él? Mira, que su padre fuera generoso con su hermano, lo hacía dudar del amor del padre hacia él. Que cuando tú veas que Dios está siendo generoso con alguien, tú no te pongas en el lugar, no, entonces debe ser que Dios no me ama y conmigo si no tiene nada bueno, debe ser que quién sabe, soy un pecador, soy lo peor porque a mí no me dio ese becerro y no me dio esas vacaciones. ¿Qué fue lo que le pasó a este hermano mayor? Cuando vio que su hermano estaba siendo bendecido, en lugar de alegrarse, se llenó de celos y de envidia. Dudó del amor del padre hacia él. Empezó a decir, pero a mí si no me has dado nunca una fiesta de estas, a mí si no me has matado el becerro más gordo. Mira, la envidia lo sacó de la casa. Porque la envidia te saca de la casa de Dios. Ten muchísimo cuidado con la envidia. Ahora, yo no estoy hablando de lo que tú sientes, estoy hablando de lo que tú obedeces. Porque tú puedes sentir lo peor, pero no lo hagas. Tú puedes sentir la envidia, pero sabes que si tú sientes envidia, ministrate a ti mismo, háblate a ti mismo. Y en ese momento empieza a decir, no, yo renuncio a tener envidia por mi hermano. ¿Sabes qué, Señor? Hoy lo bendigo. Señor, ¿sabes qué? Dale un becerro más gordo, lanza una mejor fiesta. Y ¿sabes qué? Me meto a la fiesta a comer cordero, a disfrutar de ella. ¿Sabes qué? Únete y disfruta de lo que Dios o con lo que Dios ha bendecido a tus demás hermanos. Ten cuidado de no alegrarte de lo que Dios le está dando a otros. Porque puede ser que Satanás esté llenando de envidia y de celos tu corazón para enlistarte en su ejército. Para que empieces a ser un instrumento de él. Porque la envidia fue lo que llevó a Caín a matar a Abel. Fue lo que llevó a Absalón a quererle robar el trono a su padre David. Y fue lo que llevó a los sacerdotes a crucificar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si te llenas de envidia, te conviertes en un títere de Satanás. Si te llenas de envidia, te llenas de Satanás. Cuidado. Cuidado con la culpa. Porque es la forma como el diablo te roba lo que Dios te quiere dar. Y cuidado con la envidia, porque es la forma como Satanás te quiere usar. Ahora, pensaba, decía, bueno, Señor, por culpa. ¿Por qué más pudo haber dicho Pedro, de ninguna manera, no quiero que me lave los pies? Y el Señor me decía, por orgullo. Por orgulloso. Cuando con mi esposa dejamos nuestras funciones, nuestro trabajo en el mundo secular, los dos teníamos muy buenas posiciones, pero Dios nos llamó de tiempo completo al ministerio. Y dimos el paso de fe. Y recuerdo que cuando estábamos así, me llamó una pastora y nos citó en su oficina y me dijo, mire, vengan que tengo algo de Dios para ustedes. Y con mi esposa fuimos, de pronto una palabra que nos va a decir. Y cuando llegamos a su oficina nos entrega un cheque, un sobre. Y cuando yo abro el sobre estaba lleno de billetes. Me decía, mira, esta es una ofrenda de amor de parte de Dios. Cuando yo tomé eso, yo lo devolví. Y dije, qué pena contigo, no necesitamos esto. De hecho, no lo necesitábamos. Porque los dos habíamos recibido muy buena liquidación del trabajo que habíamos dejado. Estábamos bien económicamente en ese momento. Así que yo le dije, no, de ninguna manera, yo no necesito ese dinero. Otras personas lo pueden necesitar, pero yo no. Gracias, ya Dios lo recibe como una generosidad tuya hacia nosotros, pero no lo necesitamos. Y esa pastora me cogió la mano, me metió el sobre y me dijo, lo recibes porque este es el trato del siervo. El que no sabe recibir, no sabe dar. Mira, Jesús lavó los pies de sus discípulos, no solo para servirlos, sino para representar su gracia. Como después de ser salvos, de que Dios nos ha limpiado nuestros pecados, nosotros los seguimos necesitando diariamente. Porque
El mejor de los hombres peca a diario. La mejor de las mujeres peca a diario. Y lastimosamente hay varios que después de recibir la gracia que nos hace nacer de nuevos, se rehúsan a recibir la gracia diaria de Jesús que necesitamos, porque en esta vida hay tropiezos, es inevitable. Y a pesar de querer vivir de manera perfecta, seguimos siendo pecadores. Somos imperfectos. Y por esa razón el caminar con Jesús requiere humildad, requiere reconocer sigo siendo un pecador. Porque sin importar el gran cristiano que tú seas, seguimos siendo pecadores, necesitamos la gracia de Dios a diario. Y el orgulloso no está dispuesto a recibir de Dios. Entonces, ¿sabes qué hace cuando peca? Esconde su pecado, lo niega. Pretende como si jamás hubiera pecado, como si fuera perfecto. Porque es alguien que honra más la apariencia que la transparencia. En cambio, el humilde se humilla delante de Dios. No esconde su pecado, recibe la gracia. No pretende ser perfecto porque honra más la transparencia que la apariencia. Y mira lo que nos dice Santiago 4:6. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y volvamos a lo que ocurrió con Pedro. Cuando Jesús va a lavar los pies, Pedro dice, de ninguna manera, no dejaré. Y Jesús le dice, si no lo haces, no tendrás parte conmigo. Porque si no eres lo suficientemente humilde para reconocer que necesito limpiarte los pies en este momento, no vas a ser lo suficientemente humilde cuando me niegues en un tiempo. A lo que me refiero es que si Pedro no se hubiera humillado para dejarse lavar los pies, ¿qué hubiera pasado después de que él hubiera negado a Jesús? Yo te digo que hubiera pasado. Nunca lo hubiera reconocido. Hubiera dicho, yo no lo negué. No, ustedes entendieron mal. Porque era muy orgulloso para reconocer que había fallado. Porque el orgulloso cree que si reconoce sus errores, perdió todo. Pero el humilde sabe que todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos lo dio. Y quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Mira, el hecho de que él se hubiera humillado le permitió a él que después de haber negado a Jesús, él hubiera vuelto donde estaban los demás discípulos. Les hubiera confesado lo que ocurrió. Porque entonces, ¿cómo se enteraron los demás discípulos que él negó a Jesús? Si el único que estaba ahí cuando negó Pedro a Jesús, fue Pedro o no. Si todos supieron y escribieron de ello en los evangelios, es porque alguien contó. ¿Quién contó? Pedro. Fue humilde. Acá estoy porque acabo de negar al maestro y acá me quedo hasta que resucite porque necesito su gracia nuevamente. Necesito que me vuelva a lavar los pies. Varios son buenos en dar, pero son pésimos en recibir. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te cuesta que otros te den? ¿Por qué te cuesta que otros sean generosos contigo? ¿Por qué te cuesta depender de otros? ¿Por qué te cuesta pedir ayuda? ¿Por qué te cuesta recibirla? Pedro era bueno dando, pero tenía que trabajar en recibir. Juan capítulo 13, versículo 9, continúa la historia. Dice, Simón Pedro, acuérdate, ¿qué pasa cuando dice Simón? Ahí viene Simoncito. Simón Pedro dijo, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, abusivo, ¿no? O sea, pobre Jesús, yo me imagino este momento, la fila, otros afanando, apúrele, la comida enfriándose, Pedro hablando, no dejaré que me lave los pies. El Señor, no entiendes, pero en un rato vas a entender, venga, de ninguna manera. Entonces no va a tener parte conmigo. Y el abusivo, no solamente los pies, sino todo el cuerpo, hágale, báñeme. Pedrito, ¿no? Acá podemos ver el otro extremo de Pedro, ¿no? Que primero no quería. Perdón, porque los melancólicos no van a prestar atención hasta que yo no ponga esto acá. Hay algunos que estaban sufriendo eso en el piso, la toalla está en el piso, la toalla está en el piso.
especialmente mi esposa, se ve desorganizado, ¿qué va a decir YouTube? Bueno, acá podemos ver el otro extremo de Pedro, donde primero no quería, pero después no era suficiente. La pregunta es, ¿confías en la porción que Dios te está dando? ¿O eres de los que crees que Dios se equivocó y que tú necesitas más? Acá no pasa, pero en otras iglesias me cuentan. Personas que arrancan, por ejemplo, un proceso de sanidad. Se enlistaron hasta que los llamen al cielo. No es que San Armanito, y proceso, en proceso, en proceso, en proceso, en proceso, en proceso. Sin darse cuenta, dejaron de seguir a Jesús y pues se pusieron a seguir un proceso. Oiga, personas que son liberadas. Ya el Señor les sacó los chuquis. No, pastor, es que necesito que ore por mí porque es que tengo mal genio. No hay demonio que quiera vivir en usted. Hermano, hay otros cuerpos más chéveres, ya. Oh, es como que todo lo que Dios da se equivocó, ni más, ya. Lo que Dios te está dando, mira, Dios no se está equivocando en la porción que te está dando. Ahora, con respecto a la gracia es el perdón de nuestros pecados. Te lo voy a explicar. Si en ese momento a ti te juzgan o me juzgan a mí, de si soy pecador, ¿cuál es el veredicto? Culpable. ¿Cuál es la condena? Muerte. Jesús ya murió por nosotros. El veredicto de nosotros sigue siendo culpable. La condena de nosotros es, ya fue paga. Ya se paga. Por eso la Biblia nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condena. Entonces, ¿por qué sigues viviendo como un condenado? Porque algunos creen que la gracia de Dios no es suficiente. Todavía caminan como condenados. No, es que yo hice esto y lo... Ya Jesús pagó la condena. No vivas como un condenado. Mira, la gracia es perdón de pecados. La gracia no es permiso para pecar, es permiso para entrar en la presencia de Dios a pesar de que pecaste. La gracia es libertad de la esclavitud del pecado. Si el Señor ya te hizo libre, ¿por qué sigues viviendo como un esclavo? Mira, no es que la gracia no sea suficiente, es que tú le estás creyendo al diablo la mentira de que la gracia no es suficiente. No, pero es que todavía me siento, ¿qué importa cómo te sientes? Si el Señor dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, deja de vivir como un condenado. Y empieza a vivir como alguien que ya es libre. Después de que un preso es juzgado, el veredicto es culpable, paga la condena en la cárcel, ¿qué pasa después? Sale libre, vive libre o no. Tu condena ya la pagó Jesús. Ahora vive tu libertad. Deja de pagar condenas que el Señor ya pagó por ti y por mí. Y hay varios que no disfrutan de los beneficios de estar en la gracia porque no creen que esta gracia es suficiente. Juan capítulo 13, versículo 11 dice, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos estaban limpios. ¿Jesús qué? ¿Quién lo iba a? O sea, él está lavando los pies, ahí viene Judas, haciéndose el bobo, pellizcando ahí la comidita, comiendo acá el pan mientras que lavamos. Y Jesús ya sabía, ¿o no? Ya sabía que Judas lo iba a traicionar, ya sabía que el corazón de Judas estaba en otro lugar, ya sabía todo acerca de Judas. Ya sabía que se estaba robando el dinero de las ofrendas, ya sabía todo de Judas. ¿Pero qué pasa? Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Simón, sí, no, ya entendí. Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y yo creo que el mayor ejemplo que nos dio Jesús no fue lavarle los pies a sus discípulos, no, fue lavarle los pies a Judas.
sabiendo que ya el diablo lo había incitado a traicionarlo y que ya había aceptado el soborno. Sabiendo que ya tenía la determinación de vender a Jesús y de cambiarlo por dinero. A pesar de eso, a pesar del corazón de Judas, Jesús le lavó los pies. Jesús sabía que Judas no estaba siendo sincero. Jesús sabía todo esto. Pero a pesar de esto, lo amó hasta el final. Mira, hace un tiempo atrás había una persona, una mujer que le hacía la vida imposible a mi esposa. Y yo veía cómo le rompía el corazón, cómo mi esposa se volvía a exponer, intentaba arreglar las cosas con esta persona y esta persona operaba de una manera solapada y nuevamente por detrás se la clavaba. Yo vi las lágrimas que le sacó a mi esposa, cómo le pagaba mal por todo el bien que mi esposa le hacía. Y con mi esposa orábamos por esta persona insistentemente. Y recuerdo una vez que yo estuve en mi oración y estoy orando por esta persona, Señor, cámbiale el corazón a esta persona. Y Dios me habló. Y me dijo, Ana María tiene que lavarle los pies a esa mujer. Ahora, cuando dijo esto, yo no me dañe la prédica o lo hago bajar. Bueno, bájale harto. Bájale harto. Volvamos. Muchas gracias por la interrupción. Entonces, cuando el Señor me dice, Ana María tiene que lavarle los pies, yo le dije, ¿qué? No, que Ana María tiene que lavarle los pies. Y yo, ¿cómo? Ahora no entiendes, pero más tarde que no, un momentico, ¿cómo es que Ana María tiene que lavarle los pies? La otra persona es la que toca cambiarle el corazón. Y el Señor me dijo, Ana María tiene que lavarle los pies a esta mujer. Mira, yo en ese momento le dije a Dios, mira, tú sabes que yo soy obediente, yo soy valiente, pero no soy suicida. ¿Fue tu idea? Díselo tú, Señor. Oiga, y al otro día mi esposa me busca y me dice, mi amor, Dios me habló y me dijo que tengo que lavarle los pies a esta persona. Yo miré a Dios y le dije, tú eres valiente. Increíble, mi Dios. Y yo, ¿y qué vas a hacer? Y mi esposa me dijo, pues obedecer. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar. Y entonces la citamos a ella con su esposo y los invitamos a mi oficina. No les dijimos para qué era. Pero cuando estábamos ahí en la oficina, sacamos todo lo que necesitábamos, les quitamos los zapatos y empezamos a lavarle los pies. Y mientras que lo hacíamos, yo pensaba, eso tiene que transformar el corazón de esta persona, eso tiene que ablandarlo. Pero lo que pasaba era que cuando la presencia de Dios inundó el lugar, yo empecé a llorar, el esposo de ella empezó a llorar, mi esposa empezó a llorar. Pero esta mujer endurecida, su corazón fuerte, duro, no decía nada. De hecho, con una actitud retadora. Yo le decía a Dios, ¿por qué? Y Dios me decía, porque tú creíste que esto iba a cambiar el corazón de esa persona. Pero realmente esto era para marcar el tipo de líder que tu esposa va a ser. Y en ese momento entendí que toda esta instrucción no era para cambiar el corazón de la otra persona, era para marcar el corazón de mi esposa. Y yo te honro enfrente de todos. Te honro porque tú eres una líder que está dispuesta a amar y servir aún a los más difíciles. Ahora hoy te quiero decir algo de parte de Dios. No te sientas mal cuando otros no valoran el servicio que tú has hecho por ellos. Porque tú no sirves para cambiar a otros, tú lo haces porque es el tipo de líder que tú has decidido ser, porque tú has decidido ser como Jesús. Tú lo haces porque tú has decidido hacer la diferencia. Ahora, este fue el devocional del primer día que yo tuve con mi hijo, Natán.
ese devocional en que Natán hizo una oración hermosa y le dijo, Jesús, hazme un mejor líder. Y donde Dios nos respondió a los dos, entonces sírvanme, pero aprendan a recibir de mí. Dependan de mi gracia y no pretendan ser perfectos. En cuanto a las personas difíciles, las que nadie quiere servir, las que nadie quiere amar, ustedes ámenlos y ámenlos hasta el final, así como Jesús lo hizo con Judas. Y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.